listo. Bueno, listo. Chicos, buenos días. Bueno, lo que nos corresponde en esta parte del día de hoy son los textos descriptivos. Ustedes ya han venido trabajando orden argumentativo, tipos de texto, entonces hoy nos vamos a encargar específicamente de los textos descriptivos. ¿Listo? Bueno, empecemos acá. Un texto descriptivo es un texto o como un discurso oral o escrito que tiene coherencia interna propia. Definimos el texto de tipo descriptivo como aquel que se otorga para la información al lector o al oyente, de forma que pueda fabricar sus propias representaciones mentales. Es decir, consta de descripciones que sirven al interlocutor para hacer una idea bastante cercana acerca de aquello de lo que estamos hablando. ¿Listo? Bueno, ténganlo muy en cuenta, el texto descriptivo, ¿sí? En muchas ocasiones, casi siempre se utiliza para un texto científico, ¿sí? Pues, ¿qué es un texto científico? Pues obviamente en el cual narra, digámoslo, un proceso, digámoslo, el proceso del agua, ¿sí? El ciclo del agua. Entonces empiezan a relatar cómo se procesa, qué componentes lleva, qué hace que de pronto el agua se evapore, todo ese tipo de cosas, ¿sí? O también en una biografía, ¿sí? O digámoslo ya desde una parte, digámoslo, ya digámoslo de modalidad, digámoslo una especie de entrevista de, de semblanza, perdón, ¿sí? Una entrevista de semblanza. La entrevista de semblanza nos quiere mostrar, ¿sí? Digámoslo, vamos a entrevistar a Josmar el día de hoy. Entonces, para yo preparar una entrevista de semblanza, tengo que preguntarle, bueno, Josmar, ¿usted es profesional en qué? Bueno, yo soy profesional en química, digámoslo, ¿sí? Tengo una especialidad en bioquímica, en la universidad tal. Bueno, ¿y en qué trabaja actualmente? yo estoy trabajando, digámoslo, en la Universidad de Caldas, soy profesor, también investigador, ¿sí? ¿Quién es el...? María Méndez, listo. Ahorita entonces me recuerdas para quitarle la asistencia, ¿sí? Antes de que se acabe la clase me recuerda, por favor. Bueno, sigamos entonces. Listo. Ese tipo de entrevista de semblanza utiliza ese texto descriptivo porque nosotros estamos dando una descripción objetiva, ¿sí? De ese personaje. O en ocasiones no, tranquila, la salvó su hermano, pero ténganlo en cuenta que eso ya es por eso les mostré al inicio para que vieran cómo era el proceso de llamado de lista. ¿Listo? Bueno, sigamos. Entonces, una descripción objetiva o subjetiva, ¿no? Pues solamente hay que tener en cuenta que cuando nosotros damos una opinión subjetiva, procurar que tampoco enfrascarnos en las cosas negativas, sino también en las positivas, o de ser, digámoslo, muy neutrales al presentar la vida o punto de vista de ese autor. ¿Listo? Bueno, sigamos acá. Tipos de texto descriptivo, como les venía diciendo. Uno es la descripción objetiva, ¿sí? Obviamente suele ser exacta y precisa, centrada en objetos, ¿sí? O seres muy aproximadas a la realidad, exenta del uso de opiniones de doble sentido y centrada en la descripción de rasgos físicos por medio del uso del lenguaje denotativo, ¿sí? Y la descripción subjetiva brinda aspectos personales de lo descrito, transmite estados de ánimo y sentimientos, describe emociones y suele usar un lenguaje metafórico y lingüístico. También utiliza un lenguaje connotativo y logra que el mensaje sea más atractivo e interesante. Perdón, miro acá el chat. ¿Qué es un lenguaje notativo? Por ejemplo, María José llegó tarde. ¿Cuál sería ahí lo denotativo de María José? ¿Que llegó tarde? Exacto, que llegó tarde. Muy bien, ¿cierto? Cuando se habla de notativo son, digámoslo, una particularidad, sea física, sea personal, ¿cierto? Eso es una descripción denotativa o un lenguaje notativo. Listo. Descripción sensorial. Es un tipo de texto, perdón, listo. Es un tipo de texto, ¿sí?
que busca provocar sensaciones en el lector u oyente, sea sensoriales, auditivas, gustativas, olfativas, táctiles, por medio de la exploración sensorial al descubrir. Cuando se habla de esa descripción sensorial, siempre va muy relacionada con la subjetiva, ¿no? Porque pues obviamente nos está diciendo describir emociones, ¿cierto? Y cuando nosotros, digámoslo, leemos ciertos libros, sí, digámoslo, no sé si de pronto me escucharon y leyeron La insoportable lealtad del ser. El que de pronto se haya tomado la tarea de leer, ¿sí? Es un libro en el cual nos habla, digámoslo, de 4 personajes, ¿sí? Y pues obviamente, digámoslo, el primer capítulo se llama Levedad y Peso, ¿sí? Entonces, ¿qué entienden por levedad? Por ejemplo, respondan ahí por el chat, ¿qué entienden por levedad? ¿Cómo? Levedad, ¿no sabe qué es levedad? No, eso chino sí. Levedad es como fragilidad, puede ser común, sí señora, o digámoslo algo muy sencillo o muy suave, sí señora. Sí señor, perdón, ¿listo? Y cuando se habla de peso es algo muy pesado, ¿cierto? En el primer capítulo, ¿sí? Nos empiezan a hablar de la relación de estos dos personajes. Se encuentran en un restaurante, la chica es una mesera que atiende al doctor, que el personaje es un doctor, ¿sí? Que fue por cosas de la vida a sustituir a un compañero en una cirugía, se resguardó en el mismo hotel donde trabajaban las chicas, digámoslo, se chocaron las miradas, les pareció, cada uno denotó algo muy diferente del otro, ¿cierto? Ese tipo de descripción, ¿sí? Es, digámoslo, un poco más subjetiva, porque entre comillas, cuando nosotros estamos, se llama La insoportable levedad del ser, de Milán Kundera. ¿Sí? Y pues obviamente, cuando nosotros leemos, digámoslo, ese libro o esos fragmentos, ¿sí? O los capítulos, nos hacemos sentir como, o nos atrapa en la lectura, ¿sí? Nos hace, digámoslo, en ese sentido, yo como hombre, yo sería, digámoslo, me sentiría como Tomás, ¿sí? Que hoy la vi, digámoslo, unos rasgos físicos, unos rasgos como psíquicos que le alcanza a denotar, ¿sí? Y digámoslo en el caso de María hacia Tomás. Ese hombre no es de acá, tiene un libro, lee, es intelectual, ¿cierto? Esas son descripciones subjetivas de un personaje hacia el otro, que hacen que nosotros como lectores, digámoslo, nos atrape y nos interese más la historia. ¿Listo? Ahora, este es digámoslo, una especie de texto descriptivo científico, ¿sí? Una organización básica, ¿sí? Es, digámoslo, establecer el tema. Por ejemplo, acá, la estructura de las moléculas. En los organismos vivientes modernos existen otras grandes moléculas que son altamente complejas y su complejidad se evidencia en varios niveles. ¿Listo? Digámoslo, este sería el título y la entradilla. Caracterización, que ya sería como una especie de argumentación o cuerpo del, la hemoglobina de nuestra sangre es típica molécula de proteína. Está formada por cadenas de moléculas más pequeñas, aminoácidos, cada una de ellas tiene unas cuantas docenas de átomos dispuestos de acuerdo con un modelo preciso, ¿sí? Recuerden que nosotros tenemos que tener una adecuación, una coherencia y una cohesión en un texto. Y eso es una estructura de eso, adecuación, coherencia y cohesión. ¿Listo? Y pues la relación del tema, recuerden que como hemos trabajado, titular, entradilla, cuerpo, todas las características de un texto van aplicadas en todos. No son como propiamente descripciones. Ojo, en un texto pues varían las características, ¿no? Como estamos trabajando un texto descriptivo, pero casi siempre comparten las mismas, digámoslo, comparten las características, pero digámoslo, ya van variando dependiendo del texto. En un texto descriptivo, ¿sí? Digámoslo, como les dije, es una descripción objetiva o subjetiva, pero comparte la estructura de, por ejemplo, digámoslo, de una biografía. Una biografía necesita un título. ¿Cuál es el título de la biografía? Digámoslo, Lorena Vargas. Vamos a hacer la biografía de Lorena Vargas, ¿sí o no? Una introducción. Es una chica, estudiante del colegio cooperativo, 2020, ¿sí? Listo. Cuerpo o argumentación. Es una chica que nació en tal lado,
se formó en tal colegio, después se pasó al cooperativo, desde ya estudiando del cooperativo desde sexto, y conclusión, pues gracias, digámoslo, a su educación, tanto en primaria como en secundaria, logró sacar un buen IFEX, ¿sí? Pudo entrar a la carrera que le llamó la atención. Eso es, digámoslo, una estructura básica de un texto, por ejemplo, de un ensayo, ¿sí? Ustedes han visto que cuando yo les he puesto los ensayos, les doy, digámoslo, como ese mismo planteamiento, pero diferentes nombres, ¿cierto? Entonces, es lo mismo, pero pues solamente varían los nombres o de pronto las características. Bueno, sigamos acá. Estructura de los textos descriptivos. Un texto descriptivo puede estar estructurado de diferentes formas y acá descubrimos les voy a mostrar más destacadas cuáles son. Por ejemplo, en la estructura lineal, como les acaba de decirse la biografía o el ensayo, ¿sí? Pregunta, problema, párrafo de introducción, argumentos y conclusión, ¿sí? Eso es lo más básico de lo básico, ¿sí? Recurrente. Este tipo de estructura se apuesta por mostrar los mismos elementos durante la exposición, pero se le añaden algunas variaciones para remarcar la importancia del punto de vista del escritor. Es un método ideal para causar un efecto al lector. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, los artículos de opinión. Nada, no se preocupe, papi, no se preocupe por eso. Ahorita estamos en modalidad y lo que me interesa es que por lo menos entiendan y aprendan lo que estamos viendo, ¿sí? Ya después ahí cuadraremos eso. Bueno, es la estructura recurrente, ¿sí? Pues solamente los artículos de opinión casi siempre pues comparten esta opinión, ¿sí? Digo, esta estructura. ¿Por qué? Pues solamente cuando nosotros lo leemos, digámoslo, nos están mostrando una problemática general. Sí, digámoslo, actualmente no sé si se dieron cuenta que en la revista Semana renunció Daniel Coronel y Daniel Samper. Sí, no sé si de pronto ustedes de pronto se sientan a leerlo de vez en cuando, les recomiendo que lo lean. Son muy buenos escritores y pues ellos trabajan en la Semana. Y pues por inconformidades y por cosas de la vida renunciaron y ellos sacaron su propio blog. Ellos utilizan, entre comillas, Coronel utiliza más que todo esta recurrente, ¿sí? Y pues obviamente y lineal, ¿sí? Las podemos juntar ambas o cualquier estructura la pueden utilizar varias veces o compartir diferentes estructuras en un texto. La estructura circular. Estos textos descriptivos comienzan y acaban con lo mismo, con los mismos elementos, creando así una narración circular que destacan los elementos. En muchas ocasiones cuando nosotros leemos obras literarias, ¿sí? Por ejemplo, no sé si se han leído Crónicas de una muerte anunciada. Empiezan anunciando que el personaje principal falleció, fue asesinado, y a medida que vamos desarrollando la lectura, nos van mostrando por qué lo asesinaron, cuáles eran los hechos y terminan en el mismo hecho que iniciaron. Ah, bueno, listo. Pero pues obviamente es una estructura circular, ¿sí? Estructura temporal. Se explica los elementos del texto de forma cronológica, comenzando como los más alejados del presente y terminando con los más cercanos. Esta estructura temporal también se puede compartir estructura lineal. Cuando nosotros hacemos, como les dije, una biografía o una autobiografía, pues obviamente empezamos de lo más alejado para terminar con lo más presente. ¿Listo? Y estructura de lo general a lo particular o a la inversa. Con esta estructura el autor jerarquiza la información de su descripción. Así muestra una visión concreta de lo que está presentando. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos que seleccionar la información a la hora de redactar, ¿sí? Que es lo más, digámoslo, importante o lo que consideramos, digámoslo, más impactante al lector. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta el momento? Listo. Bueno, por ejemplo, les voy a dar 5 minuticos, ¿sí? Ay, el de los punticos. Les voy a dar 5 minuticos, lean este texto y me dicen qué tipo de estructura
y que si cumple con una descripción objetiva o subjetiva en el texto. ¿Listo? Léanlo y ya les abro el chat. ¿Listo? Digo, los micrófonos a todos. El que no tenga sonido, pues se escribe por el chat, profe, vea, tin, 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 tan. ¿Listo? Benito Pérez es un escritor español, ¿listo? Pues solamente su novela El Tormento es como, digámoslo, una especie de novela, digámoslo, como especie de romántica, ¿sí? Para que lo tengan de pronto presente quién es él. ¿Y eso quién acabó ya? Bueno, ya miremos el chat. No le carga la pantalla, tan raro. Pero los demás sí la ven. Disculpen, les hago una pregunta. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, vea. Sí. Ve tan raro, María Padrón, tan raro. Bueno, le toca ya pegarse al lado de su hermanito para que lo pueda leer. Ah, ya. Ah, bueno, listo. Listo, ya quien acabó, pues, para que me den las características de este texto descriptivo. ¿Qué características tiene? Es descriptivo, ¿no? Sí, pues obviamente es un texto descriptivo, pero yo quiero saber, ¿es subjetivo, objetivo, lineal, Subjetivo. recurrente? ¿Cómo, perdón, No. Vargas? Subjetivo. Subjetivo, ¿por qué? ¿Por Porque qué? él está contando como lo que él tiene presente de la fisonomía de la persona o sea, es como algo que él cuenta de él, no que Bueno, listo, que lo sí, tiene contaron. descripción subjetiva, sí, listo, bien. ¿Qué otra? Pero creo que también comparte objetiva, ¿o no? Modalidad, nosotros no vemos español. Si vemos español. Uy, Bueno, hago una consulta. ¿Qué estructura tiene? ¿Lineal, recurrente, circular? Yo digo que lineal. Lineal, ¿por qué? Circular no Explíqueme. es. Porque, pues, o sea, habla sobre una cosa y como que sigue y sigue y sigue. Ahí. Y eso es lineal, sigue y sigue y sigue. Oh, muchachos, tengan muy Sigue en una cuenta idea. ustedes. Siguen un orden, ustedes ya Porque están tiene en un grado orden. décimo. Entonces, Se supone que... sigue una diferente estructura. Exacto, Sí, comparte, sigue digámoslo, una idea. exacto, sigue una idea Tiene que tener una o secuencia. hay una secuencia de ideas, exacto, ¿sí? Ténganlo ¿Sí muy en estoy cuenta bien? que nosotros, Ok. sí, sí estás bien, pero les voy a ser muy enfáticos, mucho cuidado con la forma de expresión. No, es lineal porque sí, no, tenemos que explicar bien las cosas, No. ojo con eso. Ustedes ya son en Está grado bien. décimo y esa modalidad les exige argumentar muy bien qué es lo que se les está preguntando, ¿listo? ¿Alguna duda ¿Qué hasta el pasó? momento? Está tan difícil. ¿No No, está tan me difícil? salí de repente Listo, Está y me difícil ¿alguna duda? volví. Qué la raro. estructura. No, está fácil. ¿No? ¿Está fácil? Bueno, sigamos pues. ¿Listo? ¿Qué? Es que está fácil ahorita. Haga quiz. Haga quiz, no, mentira. Listo, muchachos. Entonces, yo creo que podemos dejar hasta acá. ¿Listo? Por favor, les voy a dejar
Les voy a dejar como una pequeña consulta porque ya mañana tenemos otra vez modalidad. Necesito que... Ay, ok, espere, yo busco un ¿Listo? lápiz. Anoten, porfa. Listo, aquí estoy. Listo. Ya me prestaron un Me lápiz. hice levantar, Dios mío. Esto es modalidad, ¿no? Sí, señor. Modalidad que tenemos que buscar. Bueno, por favor, necesito que por lo menos cada uno el día de mañana me consulte un texto descriptivo, le identifique cada una de las características y estructuras, ¿listo? Y por favor, mañana sí de pronto requiero que de pronto, si pueden compartir digámoslo, la cámara, la pueden habilitar. Yo para el día de mañana habilito que les deje abrir Identificar características y qué más. y pues De un obviamente texto descriptivo. de un texto descriptivo, ¿sí? Características Sí. y estructura. Ok. ¿Listo? ¿Alguna duda? No, señor. Listo, muchachos. Entonces, como dice Bosboni, eso fue todo. Mucho juicio. Ya saben que esto es, digámoslo, algo nuevo que estamos implementando, pero entonces eso se requiere, como yo me estoy comprometiendo a estar desde mi casa acá dándoles clases, yo requiero que ustedes también madruguen y estén presentes en las clases. ¿Listo? Ok. Bueno, muchachos, mucho juicio.